momento oportuno de entender que seas formal o seas informal, todos estamos expensas de este gran problema que representa para el país la extorsión, el cobro de cupo y el sicariato. Entonces, pero también no son ellos nuestros únicos enemigos. Recuerde usted que hoy un extorsionador tiene el arma, aprieta el gatillo, dispara o tiene una granada y quita el pestillo y lanza la granada. Sin embargo, el Estado también mata. Mata con su indiferencia, mata con su inacción. El Estado también mata. Ajá. Eso es lo que vengo a expresar, ¿no? Bien, profesor López, cuando uno ve algunas universidades privadas y analiza la cantidad de profesionales que salen cada año, titulados, y luego, claro, estos profesionales van en búsqueda de trabajo, a veces se siente que no tienen toda la preparación necesaria o que no habrían recibido toda la preparación en sus aulas. ¿Cómo regular el hecho de que las universidades no sean maquila de estudiantes, maquila de profesionales y no se, digamos, profesionalice gente como se hace al peso, digamos, al por mayor, sino lograr profesionales de verdad calificados y no cantidad, sino calidad? Claro, lo importante es acerca de cuál es el fin de la universidad. El fin de la universidad es la investigación científica, uno de los fines fundamentales. Y eso se ha descuidado. Entonces solamente estamos ahora con una educación, incluso universitaria, con la que se enfoca en competencias, ¿no? O sea, no se enfoca en objetivos al cual llegamos para aplicar a la sociedad. Sí, es cierto, muchos estudiantes terminan y no aportan a la sociedad. De ahí hay que reformular, mediante el SUNEDU, mediante los organismos, mediante el MINEDU, hay que reformular cuál es el sentido y el objetivo de la universidad. Principalmente, como menciona, las universidades privadas, trabajo en universidades privadas, pero hay que decir la verdad como es. Muchas de ellas, por ejemplo, por decir, dicen ser sin fines de lucro, pero en realidad son con lucro sin fin. O sea, es al revés. ¿Qué es lo que está pasando? Las universidades solamente ven de una forma lucrativa y no forman a los estudiantes como debe ser. Primero, el estudiante tiene que tener una formación no solamente académica, sino también de conciencia social. ¿De qué manera va a aportar el estudiante a la sociedad, al cambio de la sociedad? Recordemos aquellos que hemos estudiado en San Marcos, en Villarreal, en la UNI o en Cantuta, veíamos cómo nosotros como universitarios éramos parte de la sociedad. Cualquier cosa que ocurría, subía el pasaje, había subida del pan, lo que ocurría cambio de ministros, los estudiantes universitarios éramos parte de ese cambio. Salíamos en las protestas, lanzábamos nuestros pronunciamientos, participamos, los rectores, los decanos también participaban. Pero ahora no hay nada de eso. A eso vamos, a que ya se ha despolitizado la universidad, se ha hecho que no sea un ente social, sino un ente meramente académico. Y tiene un objetivo, ¿no? Porque el objetivo es justamente formar solamente gente que va a engrosar las tareas, los trabajos, pero no va a pensar. Hay que cambiar eso desde raíz en las universidades, ¿no? Bien. Señor García, ¿cómo analiza su partido político la realidad actual? Y me refiero a la situación de la presidencia de la República. Imaginemos que usted esté en la Cámara de Diputados ya y llega a ustedes el momento de la votación para decidir una vacancia del presidente de turno, en este caso el presidente José Gerí. ¿Cómo votaría usted o ustedes? Si en estos momentos yo fuera congresista... Diputado. Bueno, no estaría, felizmente que no estaría Gerí si fuera diputado, pero si estuviera en esa condición y Gerí estaría, yo votaría a favor de su vacancia, ¿no? ¿Por qué? Por la situación actual que vive, la inseguridad. Él fue nombrado precisamente para enfrentar esta situación, al menos de manera hasta que termine el periodo y haya nuevas elecciones. Sin embargo, no lo ha hecho. Uno puede encontrar tantas cosas y tantas irregularidades, incluso con el apoyo del general Óscar Arriola, que también tiene muchas deficiencias para ver el tema de extorsión y de sicariato en nuestro país. ¿Cuántos muertos ya tenemos a inicios de año? ¿Cuántos muertos más debe haber para poder reaccionar? El Congreso hoy no lo va acá sencillamente porque hay un pacto político, pero no quiere decir que esté haciendo bien las cosas. Ahora hay una estrategia. Esos grandes partidos políticos tradicionales lamentablemente siguen perjudicando al país y son los que quieren perpetuarse buscando la reelección.
Bien, profesor López, la misma pregunta para usted. Asumamos que cae ya el momento de hacer una votación. ¿Cómo votaría usted o cómo votaría su grupo por una vacancia del presidente? Claro, o sea, de hecho, bajo las circunstancias actuales, Yeri debe irse. En primera debe irse porque ha demostrado, primero él llega puesto como un títere para continuar siendo manejado por los grupos de poder y quienes están manejando todo. Entonces él ya debe irse. Mi votación, la votación de mi grupo parlamentario, incluso ya Perú Libre ha planteado, ¿no? Ha planteado ya la vacancia del presidente Yeri. Entonces yo me sumo a ello, porque incluso ahora último estamos viendo todo lo que está haciendo, ya pues amerita de que él sea vacado y sea cambiado. Bien, quería continuar una pregunta más con el profesor López. ¿Ustedes tienen contacto con su candidato presidencial, el doctor Cerrón? El doctor Cerrón está con nosotros siempre, presente. No, pero ¿tienen contacto con él ustedes? Por medio de los meets, por medio del Zoom, por medio de las charlas, él nos va asesorando, acompañando permanentemente, porque prácticamente él también tiene que hacer la campaña desde la virtualidad, porque no lo puede hacer físicamente, pero sí hay ese contacto por medio del Zoom. O sea, tienen un contacto más bien virtual, digamos. Virtual, claro, lógicamente es virtual. Bien, el señor García, ¿cuánto más debe esperar la sociedad para que el sistema de transporte informal, ¿no? No solamente se formalice, aunque esto no puede ser por decreto, sino que poco a poco vayamos yendo hacia un transporte más ordenado, un transporte más, digamos, que nos dé seguridad, pero que sobre todo obedezca a un ordenamiento de ciudad? Estoy hablando de Lima puntualmente. No podemos seguir en la informalidad, las loncheritas, los taxis colectivos, las mototaxis que se meten a avenidas, a panamericanas. ¿Cuánto más debe esperar la sociedad para este cambio? Este es un problema que ya se ha venido acrecentando en el transcurso de los años, ¿no? Yo le voy a dar un ejemplo. En 1999 sale la primera ley del mototaxi, la 27989. Ya estamos en el 2026. Tenemos otra nueva ley, la 31917. Esta nueva ley, después de casi 25 años, está ya vigente. Lamentablemente, su reglamentación, que es el Decreto Supremo 011, ha sido suspendido hasta el 31 de diciembre por un tema político del vacador. En estos momentos han salido la vacancia del presidente Yeri, y en esa situación política ha logrado que salga un Decreto Supremo 04 que paralice. En resumen, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se acrecente más la informalidad y no haya una salida para los diferentes problemas que tiene el transporte menor. Por ejemplo, las ordenanzas, muchas de ellas del año 2000, algunas del año de hace 11 años atrás. Entonces se necesita haber nuevas ordenanzas que contemplen la realidad actual del transporte. Ahora, seamos sinceros, ¿habrá la posibilidad de formalizar a todos? Lamentablemente todos no se van a poder formalizar, porque entraríamos en un caos, entraríamos en congestión. No se podría. Tiene que haber planes reguladores, estudios técnicos que puedan determinar la capacidad de flota que puede trabajar o prestar el servicio, ya sea autos, taxis, colectivos, mototaxis, en una zona determinada, porque si no, ¿qué haríamos? Pues? A ver, yo tengo una idea sobre eso. Mire, en el mercado, cuando hay una necesidad, esta es cubierta por un producto, por un bien o por un servicio. Si es que hay un taxi colectivo, si es que hay una loncherita y si es que hay un mototaxi, es porque hay una necesidad que no está cubierta, Sí, sí. ¿correcto? Entonces, ¿por qué esa necesidad no podría ser formal? Si es necesaria. O sea, si yo me transporto en un taxi colectivo y si me transporto en una loncherita o en una moto, es porque tengo la necesidad de ese servicio. Por lo tanto, ¿por qué no podría ser formal? ¿Por qué las autoridades no van en ese sentido? Le hago también otro ejemplo parecido, ¿no? Si yo tengo una casa, de acuerdo a la ley, solamente puede haber 4 pisos, y en ese primer piso yo meto 2 familias, bueno, bien, surgen otras 2, mis hijos tienen sus nietos, suben arriba y así sucesivamente se llena el piso. Ya llegará un momento en que eso va a colapsar, ya no entra nadie más.
el mismo ejemplo, no, ya no puede haber más porque sencillamente ya colapsó el servicio. Ahora, usted va a encontrar en las avenidas unas 10, 20, 30 mototaxis ahí metidas y lo mismo va a encontrar taxis colectivos bien estacionados que interrumpen el tránsito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lamentablemente se necesita de planes reguladores que determinen la capacidad de flota que debe prestar el servicio de manera adecuada. Claro, buscar su formalización ayudaría a controlarlos también. Profesor López, hace algún tiempo se conoció que usted promovía que sus alumnos se incorporen al partido, a su partido, a Perú Libre. ¿Eso era parte de su formación académica o era un tema más bien que el partido le pedía a usted para poder reclutar más militantes? No, sí, claramente te refieres a lo que Panorama hizo, un reportaje respecto al trabajo que venía desarrollando la Academia Perú Libre. Te cuento así rapidísimo, en plena pandemia, a todos nos cogió desprevenidos, no sabíamos qué hacer, las academias cerraron, las universidades momentáneamente también un momento, pero ¿qué pasa? Que nosotros, un grupo de profesionales de Perú Libre, decidimos abrir una academia virtual. Y vas a ver, si quieres investigar las fechas, la primera academia virtual que aparece es la Academia Perú Libre gratuita. Y nos reuníamos en forma virtual y sacamos a nivel nacional la Academia Perú Libre gratuita para todos. Lógicamente, la academia tenía que tener el nombre, Perú Libre, y el símbolo, el lápiz, porque lógicamente es de profesionales de Perú Libre. Entonces llegamos a todo el país, pero estábamos en plena campaña apoyando a Pedro Castillo, que era nuestro candidato, y entonces sirvió, porque la juventud, todos los padres de familia nos llamaban agradecidos que iban a votar por el lápiz gracias a que hacíamos ese trabajo. Sirvió a la campaña, pero ese no era nuestro objetivo era servir, porque lo hicimos mucho antes que empiece la campaña de Pedro Castillo. Correcto. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Dentro de las ciencias sociales, dentro de las físicas, de las ciencias naturales, se tiene que enseñar también las teorías filosóficas, las corrientes filosóficas. No podemos ocultar ciertas teorías que se tienen que dar. Y entonces las dábamos. Y entonces el reportaje que salió enfocó justo a esas clases, donde se explicaba pues la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, y lo ponían como que si eso era nuestro mensaje nada más. O sea, como un adiestramiento. Claro, bien, eran clases de historia universal, ¿no? Que es bien, algo normal. Sí, bueno, la historia hay que conocerla. Hay que contarla como es también. Si no conocemos la historia, difícilmente vamos a poder mirar hacia el futuro. Señor García, sus últimas palabras, por favor, para los televidentes exitosos. Bueno, voy por el Partido Perú Moderno con el número 12 como candidato a diputado y estoy llevando conmigo dos propuestas que considero muy importantes, ¿no? La indemnización para las familias víctimas de extorsión, que considero que no es populismo, sino por el contrario, cuando el Estado no ha sabido proteger, tiene que entonces indemnizar. Y la otra propuesta es que de alguna u otra forma las empresas de telefonía tienen que hacerse responsables por esos números telefónicos por a través de los cuales estamos siendo extorsionados. Alguna responsabilidad tienen que asumir y esa es una de las propuestas que también tengo llevando en esta oportunidad si ejerzo el tema de diputado. No se olvide, número 12, Perú Moderno. Bien, profesor López, ¿algunas palabras para los televidentes, por favor? Sí, para poder llegar a tener todos los cambios adecuados, tanto en la educación, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, es necesario hacer una reformulación de las estructuras del Estado. Para cambiar esas estructuras del Estado es necesario forjar una nueva constitución política para el Perú. Esta constitución ya no da más, así es que hay que cambiarla y hay que cambiar las reglas de juego. Por eso, en Perú Libre planteamos para hacer todos los cambios es necesario eso. Y bueno, vamos a la Cámara de Diputados con el número 5, no te olvides, el 5 de Perú Libre, te doy la mano, justamente porque somos el 5. Saludos. Bien, queridos amigos, hemos tenido con nosotros a dos candidatos a diputados por Lima. Ellos son el señor Julio García Fernández, candidato a diputado, con el número 12 por Perú Moderno. Él es representante de los mototaxistas, nos ha referido que es mototaxista en San Juan del Lurigancho. Y bueno, pretende representar al sector de transportes. También nos acompaña el profesor Emerson López Delgado, candidato a diputado por Lima, con el número 5 por Perú Libre. Él nos ha referido todos los cambios que habría que hacer en el sistema educativo para mejorarlo. Bien, señores, les agradezco mucho su presencia en el programa y nos vemos pronto. Gracias. Bien. Gracias. Queridos amigos, nos vamos a la pausa del programa.
Elige bien. Elecciones Generales 2026.